Bien, como prometido, vamos a hablar de la Unión Europea con el señor embajador Gustavo Martín Prada. Señor embajador, muy buenas noches y gracias por venir a clase ejecutiva. Buenas noches, un gusto estar aquí. Me va a acompañar Jorge Sosa en esta entrevista y permítame introducirlo al público, para aquellos que no lo conocen. El señor embajador Gustavo Martín Prada, jefe de la delegación de la Comisión Europea en Argentina desde julio del 2006, es doctor en Economía de la Universidad de Oviedo, de España, especializado en estudios europeos en el Colegio de Europa, en Brujas, Bélgica. Desde 1985 es funcionario de la Comisión Europea, que es el órgano con poder ejecutivo y de iniciativa responsable de aplicar las decisiones del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. La Comisión tiene sede también en la ciudad de Bruselas, en Bélgica. Se ha desempeñado en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea como jefe de unidad para Rusia, luego para Mercosur y Chile y posteriormente para India, Bután y Nepal. También ha ocupado importantes posiciones en la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, en la Dirección General de Industria, tanto en el área de las relaciones industriales e internacionales como en siderurgia, análisis y medidas externas. Es miembro del comité científico de la prestigiosísima Fundación Transcultura de París, que este comité es presidido por nada más ni nada menos que Humberto Eco, y el embajador Martín Prada es también profesor honorario de la Universidad de Barcelona en el Observatorio de la Globalización. Embajador, nosotros en la radio tenemos una sección que se llama Muchos hablan, pocos saben. Muchos hablan de la Unión Europea, pocos sabemos tal vez de la Unión Europea, ahora lo veremos. ¿Qué tareas desarrolla su delegación, una delegación de la Unión Europea y la delegación en particular de la Unión Europea en Argentina, pero bajo la luz de este tratado de Lisboa ya firmado en vías de ratificación y que entrará en vigor exactamente a principios del año próximo, esperamos, siempre que sea ratificado por los pocos países que quedan por ratificarlo, en particular Irlanda, que tiene que hacer un segundo referéndum probablemente el mes de octubre. Si todo eso sale bien, como esperamos, entraría en vigor en enero del año 2010. ¿Y esto qué implicancias tiene en una delegación europea al exterior? ¿Cómo funciona? ¿Qué objetivos tienen? Bueno, las delegaciones de la Comisión Europea hoy son el equivalente de las embajadas de los países y representan a la Unión Europea en todo el mundo. En estos momentos hay unas 130 delegaciones en prácticamente todo el mundo. Digo, representan a la Unión Europea en las áreas y en los sectores en los que la Unión Europea ha recibido las competencias de los Estados miembros. Por ejemplo, desde hace ya 50 años, en la política comercial, en todas las negociaciones comerciales internacionales, la Unión Europea habla con una sola voz, que es la voz de la Comisión Europea. La Comisión Europea negocia en nombre de todos los Estados miembros todas las negociaciones, que sean bilaterales o multilaterales. Digo, como este ejemplo, hay muchas áreas en las que los Estados miembros progresivamente a lo largo de más de 50 años y de varios tratados han ido transfiriendo competencias hacia el órgano supranacional, que es la Unión Europea y la Comisión Europea como su ejecutivo, y lo que hacemos nosotros en las delegaciones en todo el mundo es representar a esa Unión Europea que, como digo, cada vez recibe más competencias. Claro, como toda embajada. Como toda embajada. En términos generales, ¿cuáles son las áreas económicas estratégicas en donde la Unión Europea actualmente y a futuro se está focalizando a nivel mundial? Bueno, a nivel mundial, como seguramente los telespectadores conocen, la Unión Europea es el mayor mercado del mundo. Luego es difícil hablar de áreas de especialización, ya que la Unión Europea está especializada en todas las áreas, en verdad. Y no solamente es el mayor mercado del mundo, sino también el mayor receptor de inversión extranjera del mundo, el mayor inversor en el resto del mundo y el mayor actor en términos de comercio internacional. Luego la Unión Europea participa... Si me permite interrumpirlo, señor embajador, por sí sola la Unión Europea tiene el 20% del comercio internacional. Así es. Perdón, era... El 20% sin contar el comercio dentro de la Unión Europea, si no sería casi el 40%. Claro.
Y, embajador, con respecto a la Argentina concretamente, ¿cuáles son las áreas de principal interés económico para la Unión Europea en este momento? Bueno, nosotros tenemos, continuando con la primera pregunta, varias áreas de acción en la Argentina. Tenemos un diálogo político muy importante con el gobierno argentino, no solamente en temas bilaterales, sino también en temas que tocan a toda la región. Argentina es un actor importante en nuestras relaciones con América Latina, y también en temas multilaterales. La Unión Europea y Argentina tienen objetivos y tienen visiones de los desafíos globales que nos hacen, yo diría, aliados naturales. Cuando digo esto me refiero a que cualquier discusión a nivel global, si hablamos del cambio climático, si hablamos del terrorismo, si hablamos de derechos humanos, en todos los temas importantes de la agenda internacional, Europa y Argentina tienen posiciones muy convergentes. Esto a nivel político. A nivel económico, evidentemente, como antes decía, un mercado tan importante como el europeo, también lo es para la Argentina. Europa, desde hace ya muchos años, es el principal socio comercial de la Argentina, más allá del Mercosur. Y en términos de inversión, tema que es muy importante para la Argentina y para todos los países del mundo, la Unión Europea es, con mucha diferencia, el principal inversor extranjero en la Argentina. No nos olvidemos que en términos de el stock total de inversión que existe en la Argentina, la Unión Europea representa más del 50% de esa inversión, luego más que todo el resto del mundo junto. Importante cifra. Jorge. Sí, ¿ha variado esa visión con respecto a lo que fue en los años 90 con lo que es ahora? No, en términos globales, en los últimos años, otra vez la Unión Europea sigue representando más de la mitad de la inversión total en la Argentina. Lo que sí ha variado son las áreas o los sectores económicos en los cuales se concentra esa inversión. En los años 90, evidentemente, y debido a las privatizaciones de los servicios públicos en la Argentina, hubo una gran concentración en esos sectores, como puede ser telefonía, servicios financieros, energía, etcétera, todos los servicios públicos privatizados. En los últimos años se ve un aumento, proporcionalmente un aumento de la inversión en otros sectores como el turismo, sectores como diferentes manufacturas, sectores como la energía también, pero no tanto de empresas, de grandes empresas multinacionales y grandes operaciones, sino pequeñas y medianas empresas europeas invirtiendo en una serie de sectores mucho más diversificados que en el pasado. Eso nos interesa particularmente. Embajador, nos vamos a ir, Jorge, un pequeño corte. Enseguida volvemos con mucha más Unión Europea aquí en Clase Ejecutiva.